Hola amigos, un mes más vamos a tratar un tema que creo que se toca pocas veces y que sin embargo no viene mal recordarlo de vez en cuando. Es verdad que cada vez se lee menos, pero vamos, no solo los adolescentes, también los adultos cada vez leen menos. Cada vez leen menos periódicos en papel, cada vez se leen menos libros en papel. En general, la gente quiere ver, quiere escuchar, pero no quiere leer. Y es curioso que yo voy a usar un podcast para hablaros de la necesidad de leer. O sea, me vais a escuchar que os diga que tenéis que coger un libro, un título y regodearos con ese libro. Bueno, pues aunque parezca contradictorio, simplemente es complementario. ¿Por qué? Porque leer un libro, empezar una historia y acabarla, es una parte de ocio lúdica muy bonita y muy placentera. Por eso la lectura es un placer. La lectura es un placer porque nos saca de nuestro cajón, nos saca de nuestro mundo y nos lleva a mundos que a lo mejor nunca viviríamos o que nunca nos hubiéramos imaginado vivir, con personas y personajes a los que podemos llegar a tomar hasta cariño o sentirnos identificados con ese personaje de tal manera que nos podemos sentir hasta una superhéroe solo porque estamos identificados con un protagonista de un libro. También es verdad que durante mucho tiempo leer suponía leer y preparar una oposición. Leer suponía estudiar y preparar un examen. Leer era una obligación. De hecho, yo en el colegio me obligaban y obligan a leer libros. Te obligan a leer títulos de libros. No para un examen, sino también leer títulos de libros como fondo de literatura de las personas. Y esto, siendo necesario leer, el problema es que lo hayamos tomado como una obligación mientras estamos estudiando. Por entonces, cuando dejas de estudiar, no vuelves a tocar un libro de los que cuando eras pequeño te obligaban a leer. Entonces, lo primero que tenemos que volver es a decir, ¿para mí leer es una obligación? ¿Para mí leer fue una obligación? ¿Solo leo cuando tengo un examen o cuando tengo que preparar una conferencia? ¿O para mí un rato de lectura por las noches, en un fin de semana, es algo placentero? Porque tú sabrás dónde estás y cómo localizas esa forma de entender la lectura. Porque si tú entiendes bien la lectura, es verdad que se necesita leer para preparar un examen. Pero es verdad que leer puede ser un placer y si lo haces, no porque te obligan ni por un examen, es altamente motivador y libre, te hace sentirte muy libre. Ese libro le lees tú y no le lee otro. Y si le está leyendo otro, tú no le conoces, tú no estás mimetizando una lectura. Has elegido ese libro para leerlo. Tenemos que saber que el origen de que queramos leer o no tampoco está solo en la escuela cuando nos obligan a leer. Los primeros libros que llegan a los niños les llegan en su propia casa, es de sus propias familias, de leerlo con sus hermanos, de un regalo de los abuelos, de un regalo de sus padres. O sea que antes de ni siquiera saber leer, los niños tienen libros y entienden lo que es el formato de un libro y escuchan cómo les leen un cuento. Luego la lectura puede ser activa, cuando uno habla lee por sí mismo o lee a otras personas. Tiene esa doble función, una función social o afectiva y una función introspectiva. Lo que sí está claro es que podemos decir que la lectura es un ocio afectivo. Es un ocio afectivo y debe serlo. Y vamos a pensar por qué. Primero, desterremos la idea de que los libros son solo para el colegio. Leer una novela, leer un ensayo, leer poesía, no es un tema de colegio, no es un tema de niños pequeños. Es un tema de personas que les gusta hablar mejor, escribir mejor y tener más imaginación, que es lo que te consigue cuando lees. Una peli no es igual que un libro. De hecho, muchos grandes libros y buenos libros, cuando se pasa a la película, pierden muchísimo, porque es muy difícil transmitir todo lo que el guión de un libro, hacerlo una película. Muy pocas películas han superado el libro.
y muchas películas se han quedado cortas con el libro. Es como si fuera un simulacro de lo que el escritor quiso poner y lo que tú podías haber entendido si lo lees y no ves la película. Por eso yo siempre aconsejo leerse el libro de una película antes de ir a ver la película para tener un concepto completo de lo que ha querido decir el autor. La verdad es que un libro, si te motiva, te quita sueño, o sea, es tan motivador que te puede hacer no poder dormir o estar deseando comer más deprisa para coger tu libro. Ahora, sí que es verdad que si el libro no te gusta, no pierdas el tiempo en saber el por qué no te gusta y a ver si avanzo más. No, yo es que tengo la idea de que el libro que empiezo, el libro le acabo. No, ¿por qué? ¿Por qué? Si estamos diciendo que es un acto de libertad, nadie te tiene que obligar a terminar de leer un libro. Luego, si no te gusta, déjalo, sin analizarlo más. No es el momento de ese libro, por muy bueno que sea y te lo hayan recomendado, o porque mucho lo habías leído, tenías un buen recuerdo y ahora le lees y le ves y le percibes diferente. Déjalo, elige otro, que gracias a Dios hay muchísimos libros. Fijaros que el contenido de un libro es de lo que estamos hablando, de si te motiva o no te motiva el contenido de un libro. Pues bueno, también existe la parte externa de un libro, si te motiva o no te motiva, si las tapas, las ilustraciones, el título, el autor dicen tanto de ese libro que a veces engaña. A veces hay autores que decepcionan con un libro después de un libro buenísimo, como hay actores que desengañan mucho con una película después de una película que ha sido nominada para un Oscar y luego hace otra película que dices, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues esto también pasa en los libros, qué duda cabe. Pero entonces lo que sí es verdad es que la editorial sí que marca mucho el estilo de libros que vayamos a escoger. Porque la editorial normalmente se llama lo que se llama una línea editorial. La línea editorial va a ser el conjunto de contenido y continente hasta el extremo de que se va a cuidar no solo la parte externa, sino la parte interna en que si el libro ha sido traducido, si ha estado bien traducido o no, si se ha transcrito fielmente a lo que el autor dijo o no. Entonces, un buen libro bien escrito supone muchísimo dinero. Por eso no es fácil escribir un libro y por eso no todo el mundo puede tener la oportunidad de escribir un buen libro, aunque tenga una buena idea o aunque tenga un buen borrador. Un libro que no motiva, lo que hay que hacer es no hablar ni siquiera del libro, cambiar rápidamente para que la lectura vuelva a sentirse para ti no como algo negativo, sino como una cosa divertida. Y si sigues leyendo un libro que no te gusta, vas a convertirlo, en lugar de en un ocio afectivo, placentero, en un ocio penoso que solo te sirve para estar criticando el libro que estás leyendo. Es lo mismo que si entras a ver una película y no te gusta porque te tienes que quedar. ¿Porque has pagado la entrada? ¿Porque has comprado el libro? Salte del cine y no lo veas. Nadie te tiene que obligar a escuchar las primeras letras y las últimas letras ni de ningún libro ni de ninguna película. Y si te dicen tú te lo has perdido, di bueno, la realidad es poliédrica. Yo no me lo he perdido. A lo mejor tú sí, pero yo no, porque yo tengo una percepción de las cosas o de la esencia de las cosas que a mí este libro, esta película no me interesaba. Una cosa que sí os diría para que los libros dejen una huella en vuestra biografía, si no son libros digitales, sino que son libros en papel, es que si realmente el libro te ha gustado, que escribas tu opinión personal con una fecha y una firma de lo que te ha parecido. Si no te ha gustado, yo te digo que tires ese libro o lo dones. Y si te ha gustado, que hagas como una especie de diario de la lectura de ese libro, en donde dices cuándo le has leído, cómo te has sentido leyéndolo, si ves que la letra era demasiado pequeña o los márgenes demasiado grandes, de que sí realmente te ha transportado a la idea, que has podido meterte en el mundo sin tener que hacer un resumen del libro. Es los sentimientos que tú hayas tenido en ese libro. Por eso lo llamo un diario de la lectura. Esto es algo que nos forma muchísimo y que algún día vuelves a repasar ese libro y dices, es verdad que aquel libro me transformó, o es verdad que aquel libro me transportó. Y no quiere decir que en ese momento que lo vuelves a ver a lo mejor también te guste. Es muy importante saber que el libro que tú leas no siempre puedes estar en el momento adecuado, en el entorno adecuado para leerlo.
Y es verdad que si eres padre y tienes hijos, tienes que hacer que tus hijos entiendan la lectura no como un castigo del colegio, porque ve a su padre leer. Es difícil que unos hijos lean si no ven leer a sus padres. Y si tu hijo no lee bien o se cansa por leer, pues puede no estar en la edad de leer. La maduración para leer, interiorizar lo que se lee, la comprensión lectora, podemos decir, no es igual de madura en unos hijos que en otros. Pero entonces no le castigues porque no le guste leer o porque no comprenda el libro que ha leído. Investiga la causa. Investiga porque a lo mejor tiene un problema de comprensión y de aprendizaje y necesita que le ayuden. O investiga que es un niño más inmaduro y necesita más infografías que todavía letras. Pero no le castigues nunca porque no le guste leer o porque diga que le aburre leer. O le digas, pues nunca más. Tampoco. Tendrá su momento. Un libro se puede entender también sin memorizar. Antes a los niños pequeños se les hacía memorizar los libros o incluso se los leían sus padres tantas veces que el niño entendía y podía leer el libro de memoria sin todavía saber leer. Bueno, pues es una gracieta que puede hacer un hijo tuyo que tenga altas capacidades verbales para repetir con una gran memoria una cosa que no entiende ni sabe ni lee, pero eso no es leer un libro. Que tu hijo lo lea así no es leer un libro. La comprensión lectora es una cosa y la lectura es otra. Poder acordarse y no entender, o poder entender y no acordarse, son cosas muy diferentes. Lo mejor son que él te diga las conclusiones de lo que ha leído y las escribáis juntos. Si te repite de memoria cosas que no ha entendido, eso para ti no debe ser interesante. Si te dice que no entiende y que no sabe qué contar, investiguemos por qué. Luego hay que encontrar para ti como padre o adulto y para tu hijo el lugar y la postura exacta buena para poder leer. Hay que saber que no se lee contra luz, no se lee dándote la luz en la cara, no se lee con semipenumbra porque afecta a la vista, que hay que tener una postura en la que si estás cómodo tumbado en el suelo es porque estás cómodo, pero si vas a estar moviéndote y colocándote y subiendo el libro y leyendo con el libro en el aire con las espaldas contra el suelo, pues lo normal es que pierdas el hilo de lo que estás leyendo. Leer tiene que tener su espacio de confort, su espacio de tranquilidad y hay que buscarlo antes de empezar a leer. Uno no se tira con un libro donde cae y luego resulta que está incómodo. No, voy a ponerme a leer un rato, voy a buscar mi mejor sitio. Y además, si quiero con un cafetito, si quiero con un coñac, si quiero con algo, me lo cojo. No, a la primera página me levanto y ahora voy al baño y ahora traigo un vaso de agua. Porque sí es verdad que lo puedes hacer, pero realmente eso no es empezar a leer un libro. Es empezar a abrir un libro, que es diferente. Si hay mucho ruido alrededor, es muy incómodo leer. Es difícil disfrutar de una lectura con falta de luz y mucho ruido y sintiéndose uno incómodo. Luego estas son 3 pautas que creo que son de sentidísimo común y que sin embargo hay veces que por las prisas o por no caer en la cuenta o por no cuidarse uno a sí mismo y piensa, no, yo puedo leer en cualquier parte, no pasa nada, da igual. Bueno, pues aprovecharé y leeré ahora mientras están haciendo esto. Cuídate para leer. Eso forma parte del autocuidado de la persona. Realmente la lectura no puede limitarse a que leer es de niños o leer es de personas mayores. La lectura no tiene edad, ni tiene un formato específico. No tiene por qué ser en papel solo o de manera digital solo. Lo que sí está claro es que leer es bueno en el formato que se quiera y al mismo tiempo, si un niño desde muy pequeño lee, benditos a Dios. Si lee más tarde, benditos a Dios. Si hay personas que les aburre la lectura, pues es difícil que en la vida de adulto de repente se aficione a la lectura. Ahora surgen casos de personas que tuvieron una vida muy estresante donde nunca se replantearon perder el tiempo leyendo. Y resulta que ahora se han dado cuenta que si hubieran perdido el tiempo leyendo, no hubieran perdido el tiempo y a lo mejor tendrían una riqueza espiritual interior potentísima. Muchas veces los adultos no leen porque sus padres no leen o porque en su casa no había un entorno familiar para leer. Eso es verdad. Y eso sí que somos responsables los padres.
que hagamos del hogar familiar un entorno donde sea fácil la lectura y que no nos centremos en todos esos vínculos que vuestro hijo o tú puedes generar con ese libro y con el entorno y con la relación de la persona. Hay personas que se acuerdan de un libro por el sitio en el que lo leyeron, o por la persona que se lo recomendó, o por lo que en ese momento estaba viviendo de su vida. Esto es lo que yo os he dicho hace un rato, que leer es un vínculo afectivo. Cada persona en cada época necesita una ayuda determinada, un consejo determinado, un cortar y pegar determinado hacia otra cosa. Luego, todos vamos cambiando. No somos lo mismo cuando éramos estudiantes, cuando éramos profesionales, cuando éramos pareja, cuando éramos padres de familia, cuando estamos jubilados, cuando tenemos nietos. No somos los mismos. Y un libro puede estar ahí a tu disposición en cualquier etapa de tu vida para significar cosas completamente diferentes según una etapa de tu vida. Entonces, lo bueno es que el libro es tan plástico que se adapta a la persona. Es la persona la que puede o no adaptarse al libro. A mí me gustaría, con esta historia, enseñaros a aceptar que adaptándote a la realidad y sin dejar de cuidarte y de comprenderte a ti mismo, la lectura te va a ayudar a quererte mejor. Cuando una persona no puede leer, es un síntoma a veces de que esta persona tiene un problema psicológico y es una alerta de que alguien dice: desde hace tiempo dejé de leer libros porque no puedo concentrarme, porque no me acuerdo de lo que he leído, es como si no hubiera leído. Probablemente esa persona necesite ayuda psicológica y a lo mejor necesita que alguien le ayude y gracias a ver que no es capaz de leer un libro, el libro le está ayudando a pedir ayuda. Muchas veces el no poder leer un libro es un síntoma y una alerta de que necesitamos ayuda psicológica. Hay muchas veces que hay terapias muy terapéuticas, como son procesos de coaching, que no necesitas entrar en una terapia clínica y que sin embargo te ayudan mucho a estabilizarte psicológicamente ante una pequeñita alerta de que yo leía y ahora no puedo leer porque no me puedo concentrar o porque no me acuerdo de lo que he leído. Algo pasa. Cuando ocurra esto, en vez de dejar de leer, pide ayuda o haz una pequeña consulta y te darás cuenta de que a lo mejor el problema no está en el libro, en el último libro que elegiste, que te equivocaste, no estaba ahí el problema, sino que el problema está en ti, está dentro de ti. Por favor, que los libros te ayuden a conocerte mejor y a encontrarte mejor contigo mismo y saber diagnosticar cuándo estás bien y cuándo no estás bien contigo mismo. Bueno, espero haberos ayudado en un punto que para mí es muy importante, que es la formación interna, personal y espiritual que se alcanza a través de los libros.